En este video aprenderemos a elaborar el flujo de caja del accionista. Como paso 1, vamos a evaluar las fuentes de la inversión. Como paso 2, vamos a elaborar el cronograma de pagos del crédito bancario. Paso 3, vamos a calcular la tasa de rendimiento del proyecto. Paso 4, vamos a calcular el costo promedio ponderado del capital, WAP. Y finalmente, el paso 5, por el método directo, vamos a elaborar el flujo de caja del accionista. Entonces, primero vamos a leer el caso. Empresa de Tecnología del Perú, ETP, está considerando un proyecto para la producción y venta de teclados Bluetooth. Si bien ETP es un fabricante de bancos de memoria para laptops, es la primera vez que incursiona en un proyecto cuyo riesgo es diferente del riesgo actual de su negocio. El beta de los rendimientos de las acciones ETP con respecto a los rendimientos del portafolio de mercado es de 1,5. El rendimiento del bono del gobierno es de 4% y la prima por riesgo de mercado es de 8,73%. La gerencia de administración y finanzas de ETP ha preparado un cuadro resumen de las 4 empresas que actualmente producen y venden teclados Bluetooth. Ya, tenemos el cuadro resumen de las 4 empresas que actualmente producen y venden teclados Bluetooth. El proyecto tendrá una duración de 4 años y requiere una inversión de $760,000. Se estima que el proyecto genera un EBITDA de $380,000 por año. La inversión se depreciará linealmente hasta llegar a cero en 4 años. ETP presenta actualmente un ratio deuda a activo de 49% y tiene como política utilizar siempre esta estructura de capital en su presupuesto de capital. La tasa de impuesto a la renta es de 35%. Para este proyecto, ETP usará financiamiento con una tasa de interés anual de 6%. El cronograma de amortizaciones del capital del préstamo que ha sido preaprobado por una institución financiera se resume en el siguiente cuadro. El préstamo es por un valor de $368,700 y el cuadro muestra la amortización cada fin de año. Evaluar la viabilidad del proyecto. Entonces, lo primero es evaluar las fuentes de inversión. La inversión total es de $760,000 y el crédito bancario por dato del ejercicio es de aquí. Ya. El crédito bancario por dato es de $368,700. Entonces, el capital propio aquí es igual. Inversión total menos crédito bancario. Ya está. Entonces, capital propio, $391,300. Crédito bancario, $368,700, con una inversión total
de $760.000. Pues vamos a elaborar el cronograma de pagos del crédito bancario. Crédito bancario igual, buscamos el valor y la amortización cada fin de año es dato del ejercicio. ¿Ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer aquí es colocar el saldo en el periodo cero, crédito bancario, y ahora sí, voy a calcular el interés, que es saldo anterior por TEA, 6%. La cuota es la suma, amortización más interés. El saldo actual, saldo anterior menos amortización. Interés es igual saldo anterior por TEA. Cuota es la suma de amortización más interés. Y saldo actual, saldo anterior menos amortización. Interés, saldo anterior por TEA. La cuota, amortización más interés. Saldo, saldo anterior menos amortización. Continuamos. Interés, saldo anterior por TEA. Cuota, hacemos la suma. Amortización más interés. El saldo, saldo anterior menos amortización. Verificamos que el saldo al final del periodo sea cero. Listo. El escudo fiscal de los intereses lo analizaremos más adelante. Pero continuando, 3, el cálculo de la tasa de rendimiento del proyecto. Y nos dan un cuadro resumen de las 4 empresas que actualmente producen y venden teclados Bluetooth. Entonces, ¿ya? Tenemos el beta apalancado de cada empresa. El beta, el beta apalancado de cada empresa. Entonces lo vamos a desapalancar, ¿ya? Con la fórmula beta desapalancada es igual, sería igual, vamos a calcular, ¿ya? Con la fórmula sería 1 entre, sería 1 más 1 más deuda, capital propio, por 1 menos el impuesto a la renta. Ya está. Esta división se multiplica por, por el beta apalancado. ¿Ya? Fijamos la celda que corresponde al impuesto a la renta, es decir, B66, F4, y aceptamos. Y luego arrastramos. Ahora sí, tenemos el beta desapalancado de cada empresa. Ahora vamos a calcular el beta desapalancado promedio. Es igual promedio y colocamos la columna del beta
desapalancado. Y obtenemos 1,27. El beta desapalancado promedio. ¿Ya? Aquí. Ya. Ahora, según dato del ejercicio, el impuesto a la renta, 35%. La razón deuda total de activos es del 49%. Ahora, vamos a calcular el beta del proyecto. Pero antes, ¿ya? Calculamos deuda, capital propio, ¿ya? Es igual a la deuda, a la razón deuda total de activos, entre, abro paréntesis, 1 menos la razón deuda total de activos. Entonces, la deuda, capital propio, es del 96%. Con esta fórmula, beta de proyecto, hacemos el cálculo. Beta del proyecto sería 1 más, abro paréntesis, 1 menos el impuesto a la renta multiplicado por la deuda, capital propio. En este caso es 96%. Este valor lo protegemos con un paréntesis, inicio y al final, y lo multiplicamos por el beta desapalancado promedio. Y obtenemos un beta del proyecto de 2,06. Con este valor, ¿ya? Voy a ampliar, vamos a calcular la tasa de rendimiento del proyecto. Por dato, el rendimiento del bono del gobierno es del 4% y la prima por riesgo de mercado 8,73%. Entonces, la tasa de rendimiento del proyecto es igual al rendimiento del bono del gobierno, 4%, más el beta del proyecto por la prima por riesgo de mercado, 8,73%. La tasa de rendimiento del proyecto es por un valor de 21,97%. ¿Ya? Ahora, vamos a calcular el costo promedio ponderado del capital. Hay un dato que me indica que la deuda, la razón deuda total de activos es del 49%. Deuda total de activos es del 49%. Entonces el peso, el capital propio, es igual a 100% menos el 49%. El peso del capital propio es del 51%. El costo antes de impuesto del capital propio es la tasa de rendimiento del proyecto. El costo antes de impuesto de la deuda, si lo encontramos acá arriba, la TEA del crédito bancario, 6%. Ahora, el costo después de impuesto del capital propio, se multiplica el peso por costo antes de impuestos. Y el costo después de impuesto de la deuda se multiplica peso por
costo antes de impuestos por el escudo fiscal, uno menos el impuesto a la renta. Y luego se suma y se obtiene un costo promedio ponderado del capital del 13,11%. Ahora sí, con estos datos vamos a elaborar, utilizando el método directo, el flujo de caja del accionista. Entonces, el EBITDA, según dato, es 380.000 dólares por año. Y recuerda que el EBITDA es igual ingresos menos costos operativos menos gastos administrativos. Ahora sí, la depreciación. En el caso de la depreciación, a ver, las depreciaciones y amortizaciones son cargos contables que no representan salida de efectivo. Ambos rubros son considerados como costos de operación, solo para aprovechar las deducciones fiscales, luego de lo cual estos costos son tratados como ingresos para anular la salida de efectivo registrada anteriormente. Coloca menos, ¿ya? Y la depreciación, a ver, sería, según el ejercicio, según dato del ejercicio, la inversión se depreciará linealmente hasta llegar a cero en 4 años. La inversión es por un valor de 760.000 dólares. Esta inversión, ¿ya?, se depreciará linealmente hasta llegar a cero en 4 años. Entonces divide ese valor entre 4 años hasta llegar a cero, me indica. Entonces, una depreciación de 190.000 dólares cada año. Depreciación lineal. Entonces calculamos la utilidad antes de impuestos. Ahora, este valor se considera como costo de operación. Luego, este costo es tratado como ingreso para anular la salida de efectivo registrada anteriormente. Sería menos de valor. Ya está. Listos. Ahora sí, vamos a calcular el impuesto a la renta. Impuesto a la renta es igual menos la tasa del impuesto a la renta por la utilidad antes de impuestos. Vamos a fijar la celda que corresponde al impuesto a la renta, C102, F4. Sería el impuesto a la renta. Ya. Si nos quedamos en utilidad antes de impuestos. Calculamos el impuesto a la renta, ahora la utilidad operativa después de impuestos. La utilidad operativa después de impuestos. ¿Sí?
Colocamos el valor de la inversión, año cero, valor de la inversión, menos la inversión, valor de la inversión, y obtenemos el flujo de caja libre. Nos quedamos en la utilidad después de impuestos. Calculamos el flujo de caja libre. Ya está. Ahora sí. Ahora vamos a elaborar el flujo de caja del financiamiento. La deuda. Deuda, el crédito bancario y la cuota. La cuota representa una salida de efectivo. Menos la cuota uno, menos la cuota 2, menos la cuota 3 y menos la cuota 4. Ahora vamos a calcular el escudo fiscal de los intereses. En el flujo de caja del financiamiento se debe considerar el impacto del escudo fiscal de los intereses, que reduce el impuesto a la renta que paga la firma al considerar el gasto financiero como gasto deducible. Menor renta imponible se traduce en menores tributos a pagar. Entonces, ¿cómo se calcula el escudo fiscal de los intereses? Se multiplica el impuesto a la renta por interés. 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 Y colocamos ese valor en el escudo fiscal de los intereses. Año 1, año 2, año 3, finalmente escudo fiscal de los intereses año 4. Listo. Nos quedamos en el flujo de caja libre. Ahora vamos a calcular el flujo de caja del accionista. Listo. Listo. Ahora, el COP representa la tasa de rendimiento del proyecto. Y el WAP también lo hemos calculado, 13,11%. Ya. Ahora, para calcular el BAN financiero, se utiliza el flujo de caja del accionista y el COP. Entonces, comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la función BNA. Aceptamos. Como vamos a calcular el BAN financiero, colocamos como tasa el COP. Y en valor 1, colocamos el flujo de caja del accionista desde el año 1 hasta el año 4. Aceptamos. Y este valor le restamos la inversión inicial. Entonces, el proyecto obtiene un BAN financiero
de 142.176. Ahora, para calcular el van económico, se utiliza el WAP y el flujo de caja libre. Entonces, comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la función BNA. Aceptar. Como voy a calcular el van económico, se coloca como tasa el WAP, 13,11%. Y en valor 1, el flujo de caja libre desde el año 1 hasta el año 4. Aceptamos. Este valor le restamos la inversión inicial. Y se obtiene un van económico de 170.301. Voy a agregarle la TIR financiera y la TIR económica. ¿Ya? Vamos a calcular. Para la TIR financiera, comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la función TIR. Aceptar. Y para la TIR financiera se utiliza el flujo de caja del accionista desde el año 0 hasta el año 4. Aceptar. Es una TIR financiera de 41,14%. Para ya la TIR económica se utiliza el flujo de caja libre. Entonces, comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la función TIR. Aceptar. Valores. Como deseo calcular la TIR económica, se utiliza el flujo de caja libre desde el año 0 hasta el año 4. Una TIR económica del 23,54%. La consulta, evaluar la viabilidad del proyecto de inversión. En este caso, cuando el van es mayor que 0, el proyecto se acepta. En ambos casos, el van es mayor que 0. El proyecto es viable tanto económica y financieramente. Listo. Hemos aprendido a elaborar el flujo de caja del accionista.